el doctor Jorge Rolando Sánchez Pleites. El doctor es especialista en neurología y en Parkinson más trastornos del movimiento. El doctor tiene una alta especialidad en trastornos del movimiento de la University of Cincinnati Gardner Neuroscience Institute en Cincinnati, la subespecialidad en neurología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, su especialidad en medicina interna del Hospital Militar Central, graduado de la Universidad del Salvador. En el momento se encuentra como el neurólogo adscrito en la consulta externa de la Clínica de Trastornos del Movimiento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, docente adjunto y miembro del comité docente del programa de neurología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es miembro del Instituto de Neurociencias del Hospital de Diagnóstico de El Salvador, neurólogo de la Asociación Demográfica Salvadoreña y miembro de la Asociación de Ciencias Neurológicas en este momento como parte de la Junta Directiva, miembro del Instituto de Neurociencias del Hospital de Diagnóstico de El Salvador y la Asociación Demográfica Salvadoreña. Con ustedes dejo al doctor Rolando Sánchez. Tengan todos buenas tardes, provecho a los que todavía están almorzando. Muchas gracias por su asistencia a nuestro evento, el magno evento de neurología en el país, que es el Congreso. Pero me permito tomarme unos momentos solo para pues hacer un poco de énfasis en pues este pequeño logo que ven acá, que es el logo que estamos estrenando de la Academia Salvadoreña de Neurología, que ha sido la iniciativa de esta junta directiva de tratar de pues promover un poco más el conocimiento neurológico a todos los médicos no neurólogos del país y pues extrapolarlo un poco más allá del Congreso, ¿no? El año pasado iniciamos con algunos webinars que pues tuvieron una buena aceptación. Y este año pues también tenemos otros proyectos que van a realizarse, algunos talleres para los cuales pues serán más prácticos y pues trataremos de instruirlos en algunas artes de la neurología. Para dar inicio a la charla, pues estos son mis conflictos de interés, no tengo ninguno. Y estos son los objetivos de la charla, como pueden ver. El título nos acompaña durante toda mi presentación, para que no se nos olvide. Los trastornos neurológicos funcionales. Estos son los objetivos que vamos a tratar en esta charla. La definición, la historia, la fisiopatología, el modelo biopsicosocial. Vamos a revisar unos casos clínicos, cuáles son los criterios diagnósticos, tratamiento y pronóstico. Yo creo que mi énfasis en crear la academia pues ha molestado a los miembros de la Junta porque me dieron uno de los temas más difíciles en el sentido de que tengo que convencerlos a todos ustedes, médicos generales, internistas e incluso a colegas neurólogos, de que esta patología es neurológica. Así que vamos a iniciar con la definición. Un trastorno neurológico funcional, ¿qué es? Pues es una condición neurológica, lo enfatizo aquí, en la cual existe un problema con el funcionamiento. Cuando hablamos de funcionamiento en el cerebro, hablamos de las redes neuronales que lo comprenden y la forma en que el cerebro y el cuerpo envían o reciben señales hacia y desde el cerebro sin evidencia de una enfermedad estructural conocida o evidente. La presentación de este trastorno es muy heterogénea y se puede manifestar como cualquier síntoma neurológico. Por lo tanto, es que es muy difícil de diagnosticarlo y en la mayoría de las veces termina pues, siendo evaluado por un médico psiquiatra o simplemente dado de alta como un paciente que está fingiendo su sintomatología. Pero vemos que tiene una gran incidencia y representan cerca del 20% de todos los trastornos neurológicos. Entonces, hablemos un poco de historia, desde dónde viene este trastorno. Acá tenemos a Philippe Pinel, que allá por los años de 1787 era el médico líder de la unidad de las alienadas, le llamaban ellos, en la Salpêtrière en Francia. Y acá pues la imagen de Pierre Brulé, en la cual él
ejemplifica cómo el doctor liberó a estas pacientes, que fue el inicio del cambio en el cual aquellas pacientes que tenían pues, movimientos extraños, conductas anormales, ya no eran demonizadas, ya no eran tratadas como poseídas, sino que se trataban como pacientes. Entonces se le liberaron las cadenas a estas pacientes. Luego tenemos pues al pionero de la neurología, al maestro Charcot, en esta imagen que pues es muy conocida por todos, que es una lección en la Salpêtrière, siempre descrita por Pierre Brulé. Y acá pues vemos una paciente específica, conocida, ¿verdad? Que en ese momento, y dicta la historia que Charcot no estaba muy interesado en estas pacientes que él denominó en algún momento histéricas, sino que fue otro colega de él, Bourneville, que le insistió que evaluaran a los pacientes, que eran un sitio en el cual ellos podían incidir e investigar, y de esa forma fue que él se interesó, y fue tanto así que pues tuvo un pequeño romance con la histeria, en el cual incluso él se prestó a hacer cuadros de hipnosis en plazas públicas con estas pacientes. Y este interés por Charcot pues permitió que otros discípulos de él pues se interesaran en lo mismo. Tenemos a Pierre Marie y a Sigmund Freud, que fueron unos de sus discípulos, y ellos también se interesaron. Pero una vez muerto Charcot, el interés por la histeria desapareció por completo. Entonces, el único avance que tuvimos, esto fue la representación desde hace 100 años, de ponerle un nombre distinto a las poseídas, pues le pusieron histeria, porque asumían que era una enfermedad propiamente de las mujeres, porque solo las mujeres tienen útero. Y le cambiaron el nombre un poquito después a trastorno conversivo o trastorno facticio, en el cual pues no había un consenso de qué se estaba tratando. Y luego hay un desierto en el cual nadie se interesó por esta patología. Los psiquiatras sabían que la patología no era de ellos, los neurólogos desearían que la patología no fuera de ellos porque no sabían cómo tratarla, no sabían cómo abordarla, no sabían qué era, y por lo tanto o los rechazaban o los despreciaban o simplemente decían, este es un paciente psiquiátrico. Y el paciente iba y venía de psiquiatría a neurología, y así ha sido hasta muy poco. Hasta el 2015, pues que tenemos un nuevo replanteamiento del problema, y el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades en su 5ª edición ya lo reconoce como un trastorno neurológico funcional. Entonces, vamos a ver de qué se trata este trastorno. Si quisiéramos plantearnos cómo funciona el cerebro, pues diríamos que el cerebro es como una computadora. Esa analogía creo que es la que más nos gusta a todos. Entonces una computadora tiene una estructura que es el hardware y tenemos un sistema operativo que es el software. En el cerebro el sistema operativo pues son las redes neuronales que comprenden todo el sistema de comunicación interno que tiene el cerebro consigo mismo. Pero pues su equipo puede verse de esta forma, muy avanzado, una PC gamer con toda la tecnología avanzada, pero de nada sirve si funciona de esta forma. Y creo que alguna vez les ha pasado esto, no sé, ¿verdad? Entonces ese es un error en el funcionamiento de el programa, ¿no? Entonces hablamos que hay un flujo de información jerárquico en el sistema nervioso. La información, hablamos de que el cerebro se comunica consigo mismo en todo momento, algo que hace de forma inconsciente, y se basa en la integración entre la información sensorial de abajo hacia arriba. ¿Esto qué significa? Es toda la información que viene del exterior o que viene del propio cuerpo y que llega hacia el cerebro. Hablamos de una parte sensitiva del cerebro. Predicciones
y que les gusta. Parte contraria es que ustedes vean un trozo de pizza y se les abre el apetito. Entonces es un mecanismo de abajo hacia arriba en el cual un estímulo sensitivo ya conocido tiene una predicción en el cerebro en el cual nosotros asumimos que esa comida nos va a gustar. Suena un poco complicado, pero el cerebro hace ese mecanismo en todo momento. Entonces empezamos los neurólogos con nuestras vías y aquí es donde yo los pierdo en la conferencia. Hablamos del sistema de control motor, pero pues hagamos una traducción un poco más sencilla de esto. Hablamos del sistema motor porque es el sistema en el cual pues, más manifestaciones funcionales tiene. Entonces, la corteza motora primaria, asumimos que es este acúmulo de movimiento que quiere manifestarse en algún momento y que pues se desborda en todo momento, pero hay unas partes del cerebro encargadas de la planificación del movimiento. Esto es el área premotora, el área motora suplementaria, que se encuentran en la región prefrontal, y ellos se encuentran en esta cabañita de aquí, que son los encargados de iniciar el movimiento. Eso es liberar a la corteza motora primaria. Pero ese movimiento sigue siendo muy burdo, muy grotesco, muy fuerte. Entonces necesita un control posterior, y ahí es donde entran los núcleos de la base. Los núcleos de la base son los encargados de decidir qué movimiento va a pasar. Una vez tenemos esto, el movimiento ya avanzó, pero sigue teniendo demasiada potencia, es muy incoordinado. Ya las partes específicas que se van a mover están seleccionadas, pero necesitamos un control posterior, necesitamos que ese movimiento sea fino. Entonces viene el cerebelo y controla los movimientos, y esto hace que el movimiento pues, se dé de una forma más ordenada. Pero hay una parte importante aquí. Vemos aquí, asumamos que esta es la población que recibe energía de esta represa, la que se beneficia de este movimiento. Entonces esta gente está contenta, ¿verdad? Porque el sistema funciona. Entonces esta es la retroalimentación positiva, ¿sí? Que necesita el cerebro para decir, ok, el sistema funciona, ¿sí? El sistema recibe un feedback sensitivo, y es así como el cerebro se da cuenta de que él mismo está funcionando bien. Entonces pasamos al modelo, en el cual vemos que todas estas áreas implicadas en el movimiento, pues tienen una parte específica, importante, para decirle al cerebro que es voluntario, pero también para decirle al cerebro qué es lo que estás haciendo. Si yo les pregunto a ustedes cómo ustedes son conscientes de que ustedes son los dueños de sus movimientos, pues ustedes dirían, pues, porque así, ¿no? Porque yo sé que soy el dueño del movimiento. Pero hay una parte específica, hay partes específicas del cerebro que nos dicen que nosotros somos dueños de nuestros movimientos, y los hace conscientes hasta cierto nivel. Y estas partes específicas que se encuentran en la porción, llamémosle posterior del cerebro, que es el área sensitiva o el área parietal, se encarga de recibir todos los estímulos externos, ¿sí? Y la parte frontal, que es esto de aquí adelante, pues se encarga de recibir todos los estímulos internos, o sea, lo que mi cuerpo me está diciendo. Y pues ven que hay una gran cantidad de líneas aquí que se están comunicando, y esto lo traducimos de esta forma, pues hay un proceso de atención que se desvía hacia todas las partes del modelo previo que vimos, áreas emotivas, áreas de interrupción homeostática, la que nos dice que el cuerpo está bien, y hay un sistema de creencias que ya lo vamos a retomar. Entonces la creencia es un sistema de predicciones de movimiento, y esto pues genera una intención. La intención es, pues yo quiero moverme, ¿sí? Entonces lo voy a hacer, empiezo a planificar el movimiento, y los generadores del movimiento que vimos lo hacen, y se genera el movimiento. Y ese mismo movimiento, todo este proceso, tiene un feedback multimodal de integración sensitiva que le dice a todo el sistema, ok, lo hiciste bien, te moviste, y hay predicciones de error y predicciones que se codifican a nivel superior. Pero ¿qué pasa en los trastornos neurológicos funcionales? Vemos que estas vías neuronales están alteradas. Estos son estudios de resonancia magnética funcional. Eso significa
se encienden las partes del cerebro que están funcionando en un momento específico. Y esas son las áreas de un cerebro de un paciente con un trastorno neurológico funcional. Entonces, las partes que están marcadas como anaranjado, pero que no están encerradas en un círculo, son las partes que deberían estar activas durante ese momento. Pero ven que se activan otras áreas que no tienen concordancia con la actividad que se está realizando. Entonces, esto es bien importante porque esto nos hace entender que el problema es neurológico, ¿sí? No lo podemos ver. Si no tuviera todos esos colores, pues probablemente estaríamos viendo una resonancia magnética estructuralmente normal, pero funcionalmente no lo está haciendo bien. Entonces, lo que mencionábamos, hay generación de predicciones anormales acerca de la data sensorial con una atención anormal, enfocada en una parte del cuerpo, y que conduce a percepciones o movimientos anormales. Entonces, el rol de la atención está subrayado por la supresión de los síntomas con la distracción, y eso es algo que vamos a ver en los criterios diagnósticos. Entonces, este es el modelo patológico. Vemos que la atención ya está alterada, y aquello que era una creencia normal, pues hay una creencia nueva que se llama una creencia de enfermedad. Hay una alteración activa del procesamiento de las emociones, y pues estas creencias y estas emociones van a generar una intención que no está planificada en ningún lado. Un ejemplo fácil es, pues, a cualquiera de nosotros nos asaltan y nos asustamos, tenemos miedo, no sabemos qué nos van a hacer. Entonces ese proceso de emoción genera una planificación. ¿Qué voy a hacer? Corro, grito, pido ayuda, me desmayo, me peleo o entrego mis cosas. Una vez ya decidido, pasamos a la parte del movimiento. Entonces se cumple un triángulo funcional. Las emociones generan una planificación y la planificación va a generar movimiento. Acá esto se está perdiendo. El circuito está cortado y las emociones van a generar movimientos, ¿sí? Movimientos que van a ser tomados como involuntarios porque no llegan a completar el circuito en el cual el cerebro le dice, yo hice este movimiento. Entonces, ¿cuáles son las partes que van a intervenir? Hablamos de la agencia. Esto es una parte bien importante de los trastornos neurológicos funcionales. El sentido de agencia es lo que les mencionaba, que es la parte del cerebro que nos dice, yo soy dueño de mis movimientos. Como vemos un cerebro normal, pues asumimos que todo está bien. Sin embargo, pongo un ejemplo un poco más característico. En neurología hay un cuadro clínico que se llama un síndrome de la mano alienígena, en la cual el paciente ve su mano y dice, pues, ¿de quién es esta mano? No sé, doctor, suya quizás, ¿sí? Y la mano interfiere con las actividades del otro lado, con movimientos complejos involuntarios. Obviamente en ese momento pues tenemos una lesión identificable, pero acá pues tenemos que el sentido de agencia se ha perdido de igual forma. Entonces, si se pierde el sentido de agencia, no hay una forma en la que el paciente sea capaz de identificar que esos movimientos son propios. Y el sistema se autoperpetúa, porque el movimiento nuevo, que se determina como involuntario, pasa por el mismo circuito y se vuelve a percibir como involuntario. Y así se perpetúa, entonces el paciente empieza a tener la clínica característica de los trastornos funcionales. Entonces hay un modelo biopsicosocial que trata de explicar el origen, en parte, de estos trastornos. Esto es un modelo que nos ayuda para entender cómo le dio el trastorno a ese paciente. Sin embargo, ya hay estudios nuevos recientes que hablan de un componente genético. Ahora en neurología todo está orientado hacia la genética y pues ya tenemos algunos genes implicados en alteraciones del sistema límbico, que es el encargado de la percepción de las emociones, y que se traducen en un paciente que tiene muy poca capacidad de controlar los eventos estresores. Pero tenemos factores predisponentes biológicos, psicológicos y sociales. Esto es una generalidad, no son estos todos, pero son los más frecuentes. Y pues las mujeres, por algún mecanismo que no conocemos, probablemente porque tengan más
redes neuronales a nivel emocional, pues son las más afectadas. Comórbidos psiquiátricos, alteraciones sensitivas, cuadros de fatiga crónica. A nivel psicológico, pues enfermedades psiquiátricas, que vamos a ver por qué es importante descartarlo. Trastornos de personalidad y rasgos de personalidad ansioso. Y lo social, pues abusos, principalmente abandono en la infancia, bajo nivel socioeconómico y las pérdidas. Entonces, asumimos que esto es como un revólver que está ahí, pues, ya se armó, está cargado, pero no ha sido disparado. Si ustedes ponen un revólver en la mesa que está cargado, si nadie lo toca, no pasa nada. Pero sabemos que puede generar un daño. Y tenemos los precipitantes agudos. Los biológicos pueden ser una lesión, una enfermedad previa, accidentes, eventos desencadenantes como estos ataques de pánico o un asalto que generen una descarga autonómica o la privación de sueño. A nivel psicológico, pues siempre las alteraciones emotivas, pérdidas, duelo, alteraciones de pareja, problemas en la familia, problemas en el trabajo y lo mismo para la parte social. Entonces estos son los gatillos, ¿verdad? Por eso es que muchos lo relacionan con que los trastornos neurológicos funcionales son problemas psiquiátricos, ¿sí? Problemas psicológicos. El paciente tuvo un problema, investiguémosle qué fue lo que le pasó, cuándo lo dejó la novia, cuándo lo engañó el novio, y ahí tenemos nuestra respuesta. Entonces, ya nos equivocamos, ¿sí? Desde ese punto de vista, ya fallamos en el diagnóstico. Entonces, ese es el precipitante, y tenemos factores que van a perpetuar el trastorno neurológico funcional. La fatiga crónica, condiciones médicas crónicas, el desacondicionamiento físico, invalidación por los sistemas de salud, que es lo que hablábamos de que el paciente consulta con uno, le dice que no tiene nada, consulta con otro, le dice que no sabe, consulta con otro, le da un tratamiento que no le sirve y así va el paciente, ¿sí? Entonces esto aumenta su ansiedad y su hipervigilancia sobre su enfermedad, porque la enfermedad es real, la enfermedad es neurológica, la enfermedad tiene manifestaciones neurológicas, el paciente las ve, todos las ven, pero no saben qué significan. Y pues si el paciente vive en un ambiente pues estresante, problemas de trabajo, lo que ya mencionamos, litigaciones pendientes, esto va a hacer pues que se perpetúe, ¿no? Y va a seguir cargando y cargando, cargando. Entonces, tratando de explicar un poco cómo ocurre todo esto, pasemos a los casos clínicos. ¿Cuál es la presentación de los trastornos neurológicos funcionales? Pues cualquier cosa que salga del cerebro, ya sea movimiento, cognición, lenguaje o crisis psicógenas no epilépticas, que pues el doctor Solano nos va a hablar en más profundidad de ellos. Entonces, cualquier cosa. Entonces, esta es la dificultad diagnóstica, porque usted dice, ¿qué estoy viendo? El paciente tiene Parkinson, tiene corea, tiene una distonía, no lo sé. ¿Sí? Los podemos clasificar, igual que los trastornos del movimiento, en motores, pero hipokinéticos, y en no motores sensitivos, cognitivos, lenguaje, autonómicos. Acá hago una descripción rápida: sensitivos, dolor, dolor psicógeno, dolor funcional; cognitivos, pues un deterioro cognitivo funcional; lenguaje, trastornos de la pronunciación o incluso hay algunos síndromes de, le llamamos idioma extranjero, que el paciente habla como que fuera de otro país. Y autonómicos, pues descargas vasovagales, sensación de palpitaciones, etc. Entonces vamos a presentar algunos casos propios. Entonces quiero que vean los movimientos de esa paciente. Nos vamos a enfocar en los trastornos del movimiento funcionales. Vemos que es una señora que se balancea, pareciera que tiene una inestabilidad postural y de repente es estos movimientos como que la estuvieran jalando, ¿sí? ¿Sí? Levanta las manos y de repente se ve como que se va a ir para atrás. Acá pues tratamos de hacer algunas maniobras de distracción que ya vamos a ver en el diagnóstico porque es importante. Entonces tiene muchos problemas para seguir las órdenes. Y tiene muchos problemas para seguir las órdenes porque su atención está enfocada en su movimiento, que está catalogado como involuntario, pero realmente
se cataloga como semivoluntario. Está mediado por la atención, que significa que cuando ella ya logra seguir órdenes, los movimientos ceden, desaparecen. Entonces decimos, el paciente tiene la posibilidad de regresar a la normalidad. Y cuando ya se distrae nuevamente y su atención regresa a su cuerpo, pues vuelve a hacer los movimientos. ¿Sí? Acá esta señora. Un temblor cefálico, ¿sí? Funcional. Vemos que se mueve para todos lados, ¿sí? Hace unas sacudidas un poco violentas. Vemos que se detiene de repente cuando está prestando atención al examinador y luego regresa. Y ahí cierra los ojos y hace una postura de dolor y ya no nos está poniendo atención. Ahorita ella ya está nuevamente prestándole atención a su cuerpo, una atención anormal. Y vemos que cuando se le pide hacer algo, el temblor de la cabeza desapareció, porque ya está prestándole atención a su examinador. Entonces su atención ya no está en su cabeza, está en otro lado. ¿Sí? Hace movimientos de forma voluntaria y nuevamente inicia con estos movimientos que, pues, cualquiera diría, sí, tiene algo neurológico esta señora, ¿no? Se ve mal y ya vamos a ver que se pone peor. ¿Sí? Ahí empieza a perder el equilibrio, no puede levantar los brazos. Veamos, perdón. Bueno, avancemos. Por cuestiones de tiempo, vamos a avanzar. Acá tenemos otro paciente. Vemos que tiene un movimiento que asemeja a un temblor de su mano izquierda. Y vemos que le cuesta seguir órdenes. Y eso es algo bien característico de los pacientes con trastornos neurológicos funcionales. Su atención está luchando entre el examinador y está luchando entre quiero continuar haciendo el movimiento, obviamente de forma involuntaria, ¿no? Entonces vemos cómo mientras más enfático soy en decirle sígame, ¿sí? El patrón del movimiento cambia. Inició con una frecuencia, inició con una direccionalidad, ahora ya tiene otra. Vemos que incluso empieza a temblar su mano derecha, ¿sí? Cambia sus posturas. No logra seguir las órdenes. Acá tenemos un paciente con un parkinsonismo funcional. ¿Sí? Entonces, asemeja algo que se parece a un temblor de una enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Un temblor que vemos que mientras empieza a seguir órdenes, se acentúa, ¿sí? Se vuelve más violento, tiene mayor amplitud, tiene mayor frecuencia, ya cambió completamente a como había iniciado, y luego ocurre algo que cuando logra hacer la maniobra de distracción, el patrón vuelve a cambiar. Ahora ya no mueve el brazo, ahora está moviendo la pierna, ¿sí? Que es algo que no conocemos como un Whack-A-Mole sign, o un signo del Whack-A-Mole, que es el juego para pegar a los topos que salen, que significa que los signos clínicos van cambiando de posición a medida el paciente se distrae. Y a manera de mención, las crisis psicógenas no epilépticas, que fue mi trabajo de graduación de la especialidad, guiado y tutoriado por el doctor Solano, en el cual hicimos la representación y el perfil epidemiológico de estas crisis, y pues de las cuales él les va a hablar en mayor amplitud, y pues le va a presentar casos, ¿no? Y actualmente, pues en la clínica de movimientos anormales, estos solo son 6 meses. 6 meses de lo que va del año, de cuántos pacientes con trastorno neurológico funcional hemos identificado. Llevamos 32, pues prácticamente ningún paciente. Y muchos de estos pacientes no son pacientes nuevos, son pacientes que pues de repente han llegado y se reevalúan y tienen 15 años de Parkinson, tienen 7 años de temblor esencial y no tienen nada de eso, ¿sí? Es un trastorno neurológico funcional. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, diagnostiquémoslos primero. Estos eran los criterios previos del manual para el diagnóstico de las enfermedades en su 4ª edición.
y acá lo trataba como un trastorno conversivo. ¿Cuál es el problema de estos criterios diagnósticos? Que uno de sus primeros puntos es considerar factores psicológicos. No es un criterio diagnóstico para un paciente con un trastorno neurológico funcional tener un antecedente de problemas psicológicos, enfermedad psiquiátrica o cualquier evento traumático que ustedes le quieran indagar, ¿sí? El paciente puede ser una persona completamente normal, como asumo que son la mayoría de los que están acá, sin tener problemas. ¿Tiene problemas económicos? No. ¿Su familia? Bien. ¿Trabajo? Soy exitoso, doctor. Pero tiene un trastorno neurológico funcional. Entonces no es un criterio, no nos sirve para diagnosticarlos. La versión más reciente del 2015 pues ya incluye unos criterios que nos ayudan mucho más. Son criterios de inclusión, no son criterios de exclusión. ¿Qué significa? Que el paciente con un trastorno neurológico funcional no es un paciente al cual le descartamos todo lo neurológico y como no le encuentro nada, es funcional. No. O es un paciente que probablemente sea psiquiátrico y que dejemos que los psiquiatras lo examinen y si no le encuentran nada, pues es funcional. Eso ya no nos funciona. Ahora tenemos criterios específicos para decir cuáles son las características clínicas para identificarlos. ¿Sí? Una o más situaciones que afecten la movilidad voluntaria, la función sensitiva o que provoquen pérdida de conciencia. Los síntomas no son causados por una condición médica general y no está atribuido a ninguna otra cosa. Las características diagnósticas son inconsistencia e incongruencia con otra patología neurológica. Que tenga inconsistencia e incongruencia significa que puede parecerse a un temblor de Parkinson, pero no es un temblor de Parkinson, porque ya el temblor de Parkinson tiene sus características. No es una distonía, porque ya las distonías tienen sus características. Entonces, se sale del patrón. Lo asemeja, pero se sale del patrón. ¿Sí? Y vemos aquí las notas. Puede existir un estresor psicológico, pero no es requisito diagnóstico. Y la simulación, que los pacientes facticios o malingering, que son los que tienen una ganancia secundaria, o los pacientes que nosotros decimos, está fingiendo, viene a la unidad de emergencia, viene con una crisis psicógena y ¿qué pasó? Es que se peleó con el novio. Ponerle una alemana y que se vaya a su casa. Eso ya no existe, ¿sí? Eso es una aberración de la medicina, ¿sí? Nuestros maestros previos de los cuadros que vieron le hicieron mucho daño a nuestros pacientes. Y no porque no supieran, sino porque eran tan buenos que todo lo que ellos decían se mantenía como una ley, que nos sigue hasta esta fecha. Entonces, estamos tratando de cambiar el paradigma y vemos que estos pacientes no deben ser tratados de esa forma. Tienen que ser vistos por un neurólogo. Esto es importante. La inconsistencia se refiere a patrones cambiantes a lo largo del tiempo. Lo vimos con los temblores. Un temblor no tiene por qué cambiar su frecuencia. Puede cambiar su amplitud, pero tiene que ser siempre la misma frecuencia. Igual los movimientos ya están predeterminados. Y la incongruencia, que es una imagen clínica incompatible con patrones conocidos orgánicamente determinados. Lo que hablamos de cualquier otra enfermedad neurológica. Un stroke, paciente que tiene una hemiparesia y que nosotros decimos, pues, pero esta paresia fluctúa. El paciente se ve débil, pero cuando lo examino hay ratos que tiene fuerza otra vez. O regresa a la normalidad. Esa es la incongruencia, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Pues esto es individualizado y multidisciplinario. Individualizado porque hay que definir qué fenotipo funcional tiene. ¿Es un temblor? ¿Es una distonía? ¿Es un trastorno cognitivo? ¿Es una crisis psicógena? Funcional. ¿Qué es? Y multidisciplinario porque, pues, si vimos el modelo biopsicosocial, aquí lo retomamos y decimos, ok, busquémosle a este paciente para darnos una explicación de por qué la susceptibilidad que él ya tenía desarrollada genéticamente se manifestó. Y la entrega del diagnóstico al paciente es uno de los elementos más fundamentales del tratamiento. Cuando le digo a un paciente, usted no tiene enfermedad de Parkinson, usted no tiene epilepsia, usted no tiene un stroke, ¿sí? Usted tiene la posibilidad y la capacidad de regresar a la normalidad. Eso es algo que el paciente lo despeja en la mayoría de casos y
hace que empiece en su proceso de recuperación. Decirle a un paciente que no tiene una enfermedad con la cual ha vivido varios años, usualmente pues tiene un efecto de mejoría casi del 50% en la mayoría de los pacientes. Y hay que explicarle al paciente cómo se hizo el diagnóstico, ¿sí? Nosotros a estos pacientes no les ocultamos información. Es que no, que fíjese que tiene un parkinsonismo, pero no le quiero decir porque todavía no tiene lo suficiente, no. Se hace así. A estos pacientes les decimos, mire, fíjese en su mano que está así, cuando usted hace otra cosa se le detiene, ¿sí? Ese es el criterio de inclusión, que tiene una variabilidad, tiene distractibilidad, tiene arrastre. Vieron que el paciente empezó a hacer esto cuando le pedíamos que hacer, entonces es un arrastre del movimiento, porque la atención, el cerebro solo puede hacer un par de cosas a la vez. Entonces le damos su diagnóstico, se lo explicamos lo mejor posible para tratar de que lo asimile, y si tiene tratamientos previos enfocados para ese problema en específico, se los quitamos, ¿sí? Si tiene un tratamiento para enfermedad de Parkinson, fuera. Si tiene un tratamiento para epilepsia, el doctor Solano va a dar un poco eso, pero si no es una crisis, fuera, ¿sí? Para temblor, fuera, ¿sí? Y pasamos al siguiente punto, que es iniciar la psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual básicamente lo que busca es reconectar esas áreas del cerebro que anómalamente están trabajando, ¿sí? Es como que ustedes les enseñen a manejar un carro estándar sin meter el clutch. Esa caja va a destruirse en un par de semanas. Y de repente viene un amigo y le dice, no, así no se maneja, ¿sí? Tenés que meter el clutch, sacar primero y todo. Entonces, no desaprendieron lo que ya tenían. Aprendieron algo nuevo que corrigió lo que estaba malo. Entonces, por ahí va el objetivo de la terapia cognitivo-conductual. Y vemos que hay un componente psicológico muy fuerte en estos pacientes. Nos apoyamos de los colegas psiquiatras para que identifiquen patologías psiquiátricas específicas, ¿sí? Que lo mandemos al psiquiatra no significa que le doy el alta al paciente, me deshago de él, hay que ver el psiquiatra que haga. No. Búsquele algo psiquiátrico, un trastorno de personalidad, un trastorno de estrés postrauma, trastorno mixto ansioso depresivo, lo que sea. Que el psiquiatra es muy bueno para eso y se lo trata. ¿Por qué? Porque vimos que es uno de los factores perpetuadores de la enfermedad. Y podemos hacer otras estrategias, fisioterapia enfocada en objetivos, porque recordemos que la atención del paciente está en su extremidad funcional. Entonces, si lo mandamos a hacer fuerza con esta mano que está débil, pues la atención de él va a estar ahí y va a decir, no puedo. Pero si lo distraemos, le tiramos una pelota y dice, agárrala, y él ya empieza a ver que puede mover las extremidades. Entonces, es una terapia física orientada en objetivos, en distracción y pues también la psicoterapia. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Es variable. La mejoría de los síntomas va entre el 19 al 56% de los pacientes. A menudo es pobre, con persistencia de algún grado de discapacidad, pero esto depende mucho del tiempo de evolución, ¿sí? La evolución de la mala estructuración de redes neuronales es como que nosotros hagamos una línea en la arena. Ustedes pasan un dedo en la arena y hacen un surco superficial. Pero si ustedes empiezan a pasar el dedo, se empieza a profundizar. Entonces lo mismo hace el cerebro. El cerebro aprende conductas erráticas, erróneas, y eso perpetúa el problema. Entonces, mientras menos tiempo tiene, o mientras más rápido hacemos el diagnóstico, mejor pronóstico tienen los pacientes para salir de su trastorno. Y pues ya tenemos varios pacientes curados, y digo curados porque pues ya no tienen el movimiento o el trastorno funcional que tenían, pero sus redes neuronales siguen dañadas. Entonces, lo importante de esto también es incluir al paciente, porque si el paciente solo mejora parcialmente y después tiene otro evento, estresor o cualquier otra cosa, puede recaer, puede presentar otro patrón. ¿Y cuáles son algunos factores de pronóstico negativo? Si el paciente tiene algún conflicto de interés, si tiene alguna ganancia secundaria, no deja de ser funcional. No, el paciente no está fingiendo, pero si algo hay, ¿verdad?, que tiene algún proceso de discapacidad, que necesita alguna herencia o que el seguro le dé dinero porque sí está discapacitado, difícilmente va a mejorar porque
pues su cerebro hace el trabajo malo, ¿no? Y actualmente pues hay algunas organizaciones internacionales que se encargan de pues educar a los pacientes. La educación del paciente con un trastorno neurológico funcional es muy importante. El principal actor de su enfermedad debe ser el paciente. Nosotros, una vez identificado el diagnóstico, una vez entregado el diagnóstico, solo nos convertimos en guías de su recuperación. Entonces el paciente tiene que involucrarse, educarse, aprender, y con eso pues agradezco su atención.